que tú no quisieras, aunque yo lo negara, se oculta en nuestras vidas una verdad muy clara. Para siempre, para siempre, para siempre ha quedado en mi alma grabado tu nombre, preciosa mujer, tu sonrisa, tu mirada, tu altivez como daga clavada, sangra mi querer. Tú conoces mi tortura, tú conoces toda mi locura, toda mi honestidad. Para siempre, para siempre, nuestras vidas quedaron unidas con eternidad. Tú conoces mi locura, tú conoces toda mi amargura, toda mi honestidad. Para siempre, para siempre, nuestras vidas quedaron unidas con eternidad. Gracias. De 1934 también, piénsalo bien, no te me equivoques. Piénsalo bien, muchacha, piénsalo bien. Mira que mi alma se atormenta sin tu amor. Mira que sufro, mira cómo lloro. Mira que solamente Dios sabe lo que paso yo. Di que tus rosales florecieron para mí. Dame la sonrisa que dibuja la esperanza. Dime que no
cabaña con la luna pintaré, contando las horas de la noche esperaré. Piensa, mujer, que te quiero de veras. Piénsalo bien. Mi cabaña con la luna pintaré, contando las horas de la noche esperaré. Ven esta mujer que te quiero de veras, piénsalo. Piénsalo bien, piénsalo bien. Gracias. Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa y asísmica ciudad de Monterrey, los saludo con mucho gusto. Y bueno, yo creo que me van a escuchar mejor si me pongo este microfonito aquí. Ok. Y bueno, hoy es 25 de julio de 2023. Es un día muy importante porque por primera vez hay razones para el júbilo, digamos que ya más pleno, por parte de la oposición, y la preocupación, también podríamos decir, por parte de el partido en el poder, ¿sí? Y entonces, pues, vamos a ver cifras que lamentablemente anoche no las pudimos ver en el desglose, las dimos de manera global, pero de manera global lo que se tiene es una encuesta. Y las encuestas, como vamos a poder constatar hoy, tienen la condición de que son engañosas, ¿sí? Si no, pregúntenle a los españoles y pregúntenle a cualquier persona de razón que tenga pues alguna experiencia en las encuestas, ¿sí? Por supuesto, en el uso propagandístico de ellas, y hoy quizá vamos a estar viendo las consecuencias de eso también, son, digamos que, el instrumento predilecto de quienes están metidos en el tema de la política. Saludo con mucho gusto a quienes ya están aquí conectados, que son Lucy Guzmán, a mi amigo Antonio Lomas de la revista Ecos, a el jurisconsulto Alfonso M. Mojarro, que nos ve desde el altiplano, nos manda a saludar Lomas, Jorge Guacuja también, mi querido amigo. Ya es la hora del Ángelus, efectivamente ya es la hora del Ángelus. Dice, a quienes estén viendo, nos sugiere Jorge Guacuja que le pongan compartir. Súbele al volumen, se escucha abajo, quizá fue antes de ponerme el micrófono, ¿sí? Compañeros, esta semana, como lo vamos a ver hoy, tenemos cosas muy relevantes y vamos a hacer algunos ajustes en lo sucesivo, por las razones que les explicaré también en los siguientes minutos. Vamos a empezar a dejar un poco de poner la atención en el presidente López Obrador y nos vamos a ir concentrando en el tema sucesorio, que es en este momento lo que pues resulta más relevante y más importante. Por supuesto, vamos a ver de manera global cómo va el presidente,
pero ya no nos vamos a preocupar tanto por cómo va la evolución, y yo creo que es algo razonable. Cuando hay alguna situación de cambio importante, alguna alerta positiva o negativa, entonces nos detendremos a ver su monitoreo, pero mientras se mantenga en una situación de estabilidad, esto es, mientras no haya alertas o tendencias a la baja o al alza o series, que son las señales de alerta en este esquema, entonces nos vamos a brincar todo eso, mejores, peores políticos, muchas de esas cosas las vamos a ir dejando rápido y nos vamos a concentrar, en el caso del monitoreo, en las cosas que tienen que ver con la sucesión presidencial. En la encuesta sí vamos a irnos un poquito más lentos y vamos a ver cómo están las cosas de manera global, ¿sí? Saludo también con muchísimo gusto a nuestros amigos Jaime Escalera Garza, que ya está conectado, y Jaime Delgadillo también, mi compañero y amigo de muchos años, al que le mandamos un abrazo. Bueno, miren ustedes, esta semana se ha caracterizado por haber sido objeto de una intensa campaña propagandística con encuestas, que las encuestas hacen sentido, pegan, sí, cuando están, por supuesto, que apuntaladas por algún medio de comunicación. En este caso fue pues Ciro Gómez Leiva el que empezó difundiendo una encuesta que decía que ya estaba muy próxima la situación Atala Martínez, también la mando a saludar con mucho gusto, entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Y luego han salido muchas encuestas que nos hablan de 10 puntos de diferencia, otras de 2, etc. Y nosotros teníamos una situación donde la diferencia era de 46 puntos, o sea, una cosa abismal en las estimaciones que íbamos registrando. Hoy sí se registran cosas importantes, muy significativas, que vamos a ver a continuación. Antes de ello, déjenme decirles para nuestros amigos que por primera vez nos ven, que lo que vamos a ver es la aplicación de una metodología que yo desarrollé que empecé a desarrollarla en 1993, o sea, tiene 30 años esta metodología, se ha ido por supuesto enriqueciendo, madurando, en mucho por la interacción con nuestros clientes, y entonces tenemos un esquema que permite fundamentalmente no andar adivinando quién va a ganar o quién va a perder, eso nadie lo sabe, sí, aunque hay mucha gente que sí cree ver el futuro, sino ver cómo están las cosas, cómo están evolucionando las cosas para que nosotros podamos avisorar los futuros posibles que tengan probabilidades más elevadas o cómo se van modificando esas probabilidades. Un futuro posible, por supuesto, siempre va a ser la victoria para alguien, pero un futuro posible también puede ser la derrota. Y entonces es un juego en el que nosotros, más que andar adivinando, andamos detectando oportunidades y fundamentalmente riesgos para que la gente que está en el trabajo político haga sus ajustes, fundamentalmente de carácter táctico, pero también replanteamientos estratégicos. Entonces, pues yo le recomiendo a las personas que están ahí que pongan a su estratega aquí. Sí, yo sé que los estrategas son medio soberbios, pero es importante que los estrategas entiendan esto, ¿sí? Quizás se van a dar cuenta que no tienen mucho que ofrecer y eso va a ser muy triste y muy lamentable, pero pues más vale que lo sepan ahorita, ¿sí? A final de cuentas, los clientes son los que están pagando el precio de tenerlos ahí y por eso yo siempre procuro, cuando trabajo con algún cliente, trabajar directamente con el cliente, porque les digo, mi chamba es evaluar a tu estratega. ¿Sí? Y si tu estratega es el único que tiene mi información, pues yo tengo el temor fundado de que él te oculte la información o te pase mi información solamente en los aspectos favorables y eso pues será una traición. Con mucho gusto le mando la información al estratega, con mucho gusto me coordino con los estrategas, pero el cliente tiene que estar viendo las cosas, ¿sí? Porque él es finalmente el que paga y él es el que merece ser alertado, ¿sí? Y bueno, hay algunos que dicen, no hay que mortificarlo, es mejor que él crea que va a ganar. Y bueno, ese es un deporte nacional y un derecho humano, ¿sí? El de hacernos pendejos solos
y muchos lo quieren jugar, bueno, pues es cosa de ellos. Pero yo cumplo con decirles cuál es la actividad de nosotros. Esta metodología, pues les digo, la tengo registrada con derecho de autor como corresponde y está al servicio de todos, ¿sí? Aquí yo quisiera que no se me sintieran quienes me buscan porque ven algunos comentarios, porque finalmente tengo opinión política, pero mi responsabilidad, sí, es una responsabilidad profesional y fundamentalmente con mi empresa, ¿ok? Entonces, yo no puedo estar esperando a que me llame el candidato que a mí me parezca que sea la opción más sensata, ¿sí? Si llega otro, voy a trabajar con él. Porque el hecho de que me busque ya lo distingue de los demás, ¿sí? O sea, este ya entendió y los otros todavía no entienden. Entonces, de nada sirve que yo tenga alguna preferencia por ellos si no entienden, ¿sí? Y yo no voy a buscar a nadie, ¿ok? Porque ahorita los candidatos reciben gente que les va a regalar cosas, yo no les voy a regalar una chingada, ¿sí? Entonces, pues, es esto, y una vez les digo, esto no es para jodidos, ¿sí? Esa gente que, no, yo no tengo dinero, bueno, esa gente no puede andar en esto. Los jodidos no pueden aspirar al poder, ¿sí? No nos hagamos pendejos, esto cuesta dinero, ¿sí? Y es dinero que se gasta, pero lo gastan en propaganda, en publicidad, en todo ese tipo de cosas. Entonces, compañeros, aclaradas las cosas, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasó esta semana. Como siempre, vamos a ver primero en qué está pensando la muchacha, ¿sí? Entonces nos vamos a la pantalla, la enfocamos, ¿sí? Esto que estaban viendo me encanta, no sé qué le encanta a la compañera Almadelia, que les diga a los políticos las cosas así de manera cruda. No me quieren por eso algunos, y hay quienes dicen que yo soy muy grosero y que por eso no me contratan, y entonces tratan de hacer algunas travesuras, ¿sí? Como hacerme un poco de guachicoleo estadístico, que ya les explicaré de qué se trata, ¿sí? Que eso, pero a lo mejor nunca se los voy a explicar. Pero bueno, miren, vamos a salirnos de aquí. Les decía, este es un concierto que canté hace algunos años. Ya tengo preparado otro, pensando en Gonzalo Curiel, pero este es de Agustín Lara, ¿sí? Y entonces lo pongo para que ya la gente se vaya conectando. Y bueno, pues vamos a acercar esto un poquito más para ver si lo alcanzo, o esto lo puedo mover así es más fácil. Bueno, miren, aquí nos vamos a salir de aquí y vamos a entrar al correo, y en el correo tengo el archivo de encuesta, la encuesta nacional, aquí está. Miren, ayer me llegó este monitoreo y este fue el que puse, pero luego no me di cuenta que mi gente me dijo faltaron unos monitoreos, y entonces me los mandaron más tarde, y por eso tengo el monitoreo, que es el que mostré ayer por Twitter, y luego la encuesta, y luego otra vez el monitoreo, que es donde ya vienen agregadas esas nuevas gráficas. Pero, como siempre, vamos a empezar viendo qué está pensando la muchacha. Esto es muy importante, compañeros. Lamentablemente la gente batalla mucho para entender algunas cosas, y como piensan que la ciencia política se aprende en los mítines y en los cochupos, otros creen que se aprende en las pinches aulas allá en Harvard o en alguna universidad donde tienen ciencia política, como si existiera la pinche ciencia política. No existe ciencia política, compañeros. Sí, es la ciencia al menos que depende de todos los auxiliares, y un auxiliar fundamental en la ciencia política es la estadística. Entonces, esa gente también anda con una serie de desvaríos. Pero bueno, no se trata de hablar de eso. Miren, lo que importa ahorita, y soporten, dice Almadera. Sí, si no, que se vayan a la chingada, ¿verdad, compañera? Así es esto, compañera. Eso es lo que le pasa con... Miren, déjenme explicarles eso, porque déjenme explicarles por qué. A ver, miren, sí, a ver, yo tengo 30 años con esto, y la pinche clase política no lo entiende, y ya me cansé de explicarles, ¿sí? Y entonces yo digo, váyanse a la chingada. El cabrón que entienda, que me busque, y el que no, que se vaya a la chingada. Yo finalmente ya soy un viejito, ya tengo mi pensión, ya vivo, ya no ando con chingaderas, ¿sí? Y ya, se acabó. Entonces, alguien dice, es que hablas mal y la gente no te busca por eso. Pues, si hay una persona que, a pesar de la rudeza con la que yo trato los temas, dice, me interesa y me busca, esa gente es la que me interesa. Si hay un pendejo sentido, ¿sí?, que no soporta que le estén diciendo, sí, señor candidato, sí, señor presidente, sí, señor gobernador, esos que se vayan a chingar a su madre. Yo no sirvo para eso, ¿sí? ¿Ok? Así es más o menos la idea, ¿ok? Y entonces Almadelia pues ya está
un poco desternillada, pues, de risa, pues. Ok, pero bueno, me da mucho gusto ver eso. Ok, muy bien. Almadelia, eres candidata para ir a mi mesa grillera. Si vives aquí en Monterrey, ve, por favor, un día de estos. Bueno, vamos a ver, de todo lo que está pasando, ¿qué es lo que está en mente de la muchacha? Compañeros, miren, lograr convencer a alguien de que vote es más o menos un cortejo. Y cortejar a alguien se facilita mucho si nosotros tuviéramos la ventaja de saber en qué está pensando. Si la muchacha está pensando en algo y nosotros vamos y le queremos hablar de fútbol y de que Messi anotó un golazo muy bueno, ¿sí? Pues la muchacha simple y sencillamente nos va a mandar a la chingada, ¿sí? Si nosotros vamos y le platicamos o la escuchamos por lo menos, entonces tenemos alguna posibilidad, ¿sí? Jamás certezas, compañeros, porque en la vida lo que priva es la incertidumbre. Entonces, de repente uno dice, pero ¿cómo es posible que se haya ido con esos zarrapastrosos si yo soy mejor partido? Compañeros, así son estas cosas. Pero miren, volvamos al punto, la inseguridad, los asesinatos, muertes, matanzas, los secuestros, la violencia, la delincuencia, asaltos, robos, todo el tema es inseguridad. Apenas acá aparece en este lugar ya bastante bajo el tema de las precampañas políticas, la maestra que fue golpeada en una escuela, que también es un tema de inseguridad, las elecciones, los feminicidios, volvemos al tema de inseguridad. O sea, la inseguridad es el gran problema, las muertes de calor, etcétera. Eso es lo que está en mente de la muchacha. Ok, vámonos ahora sí entonces a ver el monitoreo. A ver qué pasó en el monitoreo. Acá. Y entonces vamos a encontrar algo muy interesante, muy triste también, se los anticipo. Rollo mata carita, dice Jorge Guacuga. Bueno, muchas cosas, compañeros, sí. El amor es la excepción a todas las reglas, compañero. Entonces, pues, vamos a ver en el monitoreo. Fíjense, nosotros aquí lo que tenemos es que el acceso a Internet es una variable de control. Miren, la inseguridad, que es lo que está más en mente de la gente. Fíjense, esta semana hay algo muy revelador. El último punto, que es que fue el de anoche, registra un valor que, como pueden aquí apreciar, rebasa la línea naranja. O sea, tenemos una advertencia negativa. Y eso significa que podemos detectar a los grupos más sensibles de ese problema. ¿Quiénes son los que más sienten, los que más sufren, ¿sí? Los que más padecen el problema de la inseguridad? Aquí están en rojo. ¿Sí? Miren, son las personas que tienen más de 15 años de estudios. Un grupo muy interesante, porque es el grupo que en el 18, influido por el círculo rojo, por nuestra intelectualidad, que nos dijo que López Obrador era una buena opción y que no podíamos estar más mal que como habíamos estado ya con el PRI y con el PAN, y que tenían pues una especie de satisfacción íntima cuando denostaban y criticaban al PRI. Entonces, bueno, esa gente de más de 15 años en el 18 lleva al presidente al poder. ¿Por qué digo que lo llevan? Pues porque fue una fortaleza, ¿sí? En la última carta de navegación política del 18, estas personas de más de 15 años de estudios eran una fortaleza para López Obrador. ¿Y qué es lo que empieza a suceder cuando empieza López Obrador a cometer locuras como la cancelación del aeropuerto y una serie de cosas que ya no tiene caso aquí repetírselas? Las páginas de los periódicos y los editorialistas están llenos de ese tipo de temas. Bueno, pues que se empezó a dar un fenómeno de decepción, ¿sí? Y entonces ahora son una debilidad del presidente. Bueno, y es la gente que más resiente el tema de la inseguridad. También quienes tienen hasta preparatoria o técnica, los que trabajan fuera de casa y quienes no reciben apoyo de los programas del presidente. Eso es interesante, pero lo más relevante, compañeros, está en el anti-hipocentro, ¿sí? Miren, a quienes no les afecta o quienes no sienten un gran problema por el tema de la inseguridad. Chiapas. ¿Qué es Chiapas? Una fortaleza de López Obrador y de Morena, de 0 a 6 años de estudios, otra fortaleza importante del presidente. Quienes no tienen ningún grado de estudio, otra fortaleza del presidente y de Morena. Quienes sí reciben apoyo del programa del presidente, otra gran fortaleza del presidente. Quienes tienen que pedir prestado para solventar su situación y la gente que tiene ingresos abajo de 2.400 pesos. Miren,
Esto es muy triste, compañeros. ¿Por qué? La gente se pregunta, a ver, ¿por qué no baja el presidente? Si tenemos el país incendiado, ¿por qué no baja? ¿Por qué no se deteriora? Pues porque su base de apoyo no siente el problema. Y lo más triste es que no lo siente porque es un problema que la ha acompañado toda su vida. Que se nos están muriendo, siempre se me mueren. Que no hubo camas en los hospitales, nunca hemos tenido camas. Sí, que la inseguridad estamos viviendo con ella. Nosotros no tenemos dinero, pero no estamos inmunes por eso a los secuestros. Nada más que nos secuestran por diferentes razones, no para quitarnos dinero, sino para llevarnos a nuestros hijos para que les ayuden en sus tareas, ¿sí? De repartición de droga o para andar ahí, pues, avisándonos, ¿sí? En esa actividad que tiene un nombre específico, porque ahorita no recuerdo, porque ahorita yo creo que Jorge me va a poner cómo se les dice. A las personas que están ahí viendo y pasó este carro y reportando todo ese tipo de cosas, bueno, pues son muchachos que están ahí metidos en eso. Entonces, la gente más pobre, la gente que es el soporte de López Obrador y de Morena, está inmune a eso. Por eso, los halcones, exactamente. Gracias, Jorge. Por eso es que nosotros decimos, es que no puede ser, si está incendiándose y allá le pusieron una trampa a los policías y mataron esto, pues esa gente no está sensible a eso, simplemente ellos están viviendo en el mismo mundo. Para muchos en la sociedad mexicana eso es una novedad, para ellos no. Por eso no podemos esperar que el presidente se deteriore, al menos en este momento. No significa que sea totalmente inmune, de repente las cosas pueden agravarse a tal grado que ahí empiece a darse un fenómeno, pero por lo pronto todavía no. ¿Ok? Entonces, saludo también a Rubin Leftovers y entonces vamos a seguir viendo la gráfica, ¿sí? Entonces, esto es muy triste, compañeros, ¿sí? La gente más sufrida del país, pues ¿qué tanto más está sufriendo? En contraposición, ahora le están recibiendo unos centavitos que para ellos son muy importantes y entonces pues apoyan al presidente. La corrupción, bueno, la corrupción ahí sigue, este nunca ha sido un gran problema. Miren, la aprobación del presidente, rapidito lo voy a ver, así nada más para que vean que no hubo, no me voy a tener mucho tiempo, incluso hasta miren, el valor que obtienes es ligeramente más arribita de esto, ¿sí? Por eso las gentes de más de 15 años y los que están en la discusión política dicen, no entiendo y es una paradoja. Bueno, cabrones, con las pinches encuestas nunca van a entenderlo, sí tienen que venirse este tipo de métodos. Sí, la desaprobación muy rápido, la calificación promedio también, miren, muy estable. Les dije esto muy rápido para irnos a el tema de las calificaciones, me voy rápido también. Ya no les vamos a dar mucha importancia. Miren, incluso la identificación partidista y todo este tipo de cosas que en general son importantes, las voy a ver cuando hay algo realmente importante. Bueno, aquí tenemos en identificación que, miren, en el caso de Morena, los fans de Morena se sienten muy intensos y llegan a 40%, ¿sí? 40. Ojo, el presidente trae una aprobación de 65 y gente que de ahí se vaya de manera muy convencida a Morena es 40%, ¿ok? Pero el problema que tiene Morena es que los que apoyan a este partido son fundamentalmente personas, aquí vamos a hacerle un poquito más grande, que aprueban al presidente y sí reciben apoyo de los programas del presidente, o sea, los más pobres. Y esa gente normalmente no va a votar. Esa merma es la otra cosa que explica la paradoja de que el presidente tenga una aprobación altísima, pero hace una consulta y van 7 millones, van 8 millones, sí, ¿ok? Vende un avión o rifa un avión y nadie le compra un boleto. Oye, pues si les estás dando tanto dinero, ¿cómo es que no hacen de perder una vaquita y te compran unos boletitos? Pues ni madre. Entonces el problema es que los números de Morena se ven espectaculares aquí en encuesta, pero en la urna tienen un problema muy fuerte. ¿Quiénes son los que no están muy convencidos de Morena? Bueno, pues los que tienen de 12 a 15 años de estudios, que ese grupo es cabrón, ¿sí? Es la adolescencia intelectual, y quienes no reciben apoyo de los programas del presidente. Seguimos rapidito, miren, alternativas independientes, me voy a detener solamente donde hay algo realmente importante, digno de ser reseñado,
¿sí? Para irnos, le interesa la política. Bueno, miren, el interés en la política está subiendo, se le generó una serie, eso también es interesante. Y es importante ver quiénes son los que están emocionándose con la política. Bueno, pues miren, los de más de 15 años de estudios, otra vez. Esto es favorable, por supuesto, para la oposición. Obreros, quienes sí tienen internet, quienes aprueban la labor del presidente también se interesaron, están intensos ahora. Quienes no tienen problemas y los que tienen ingresos entre 8.500 y 20,000 pesos. Siguen en la situación de desinterés en la política los que tienen de 7 a 11 años de estudios, quienes tienen hasta secundaria, se dedican al hogar y quienes no tienen internet. Entonces, ojo compañeros, en estos grupos valdría la pena dirigir mensajes de participación pensando en estos perfiles, personas que tienen esta escolaridad, ¿sí? Más o menos de nivel de secundaria. Ok, seguimos, el top of mind, vamos a ver si hay alguna alerta, me detengo, si no, no, para concentrarnos ya en las cosas de la sucesión presidencial. Ok, no hay alertas. Que hay una gran alerta. La primera gran novedad, compañeros, miren ustedes. Esta es una situación muy interesante. Fíjense, la pregunta cuál es. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de México? Este es el monitoreo que tiene que ver con Xóchitl Gálvez. Miren ustedes. Xóchitl Gálvez estuvo en 0, 0, 0, 0. No existía Xóchitl Gálvez. Es un fenómeno que empieza apenas en estos días. Miren, aquí tuvo un atisbo hace más o menos 2 meses. Y luego, miren, esto fue hace 1, 2, 3, 4. A ver, no. 1, 2, 3, 4. Hace 4 semanas, ¿sí? Hace 4 semanas, Xóchitl tuvo este piquito. Y luego vuelve a avanzar. Y luego da un brinco. Que ya empezó a inquietar. Y luego, como que tuvo un retroceso. Pero miren lo que sucede anoche. Se viene para arriba, para arriba, para arriba. Y llega hasta acá. El valor que registró anoche es 11.1%. ¿De qué estamos hablando, compañeros? Que en respuesta espontánea para la presidencia ya andamos con estimaciones de 11.100.000 personas que están refiriendo a Xóchitl Gálvez de manera espontánea como la interesante, como la deseada para ser presidente de México. Este es un golpanazo, ¿sí? Aquí sí tenemos ya el primer elemento para que se empiece a generar un júbilo y por supuesto una preocupación en Morena, ¿sí? Y entonces estamos hablando de algo interesante, pero aquí aparte tenemos en este valor, en este recuadro azul que llamamos hipocentro, ¿sí? Los sectores que están haciendo posible que Xóchitl avance. Otra vez, compañeros, los de más de 15 años de estudios. Este es un grupo que está siendo factor de decisión, son los que influyen. Readers are leaders, ¿sí? Estos tienen una capacidad de influencia importante y que estos estén estableciendo una condición de, digamos que, de avance a una distancia tan larga del día de la elección, por supuesto que es preocupante, porque el desarrollo que pueden tener, pues puede ser muy alto si lo hacen bien, por supuesto. Si empiezan a cometer errores, pues puede ser otra cosa. O si les hacen alguna travesura también. Pero bueno, ¿quiénes más? Los jubilados, los que trabajan por su cuenta, quienes desaprueban la labor del presidente, pues por supuesto es la oposición, quienes no reciben apoyo y las clases medias, miren, de 8.500 a 20,000 pesos. ¿Quiénes son los que no están apoyando a Xóchitl? Vámonos acá, al antihipocentro. Los de 0 a 6 años de estudios, la gente del presidente, ¿sí? Los que se dedican al hogar, gente que trabaja como empleados, quienes aprueban la labor del presidente, por supuesto, y quienes sí reciben dinero, ¿sí? El presidente hizo candidata a Xóchitl Gálvez al hablar de ella. No estoy muy seguro de eso, sí, Rubín. Yo creo pues que las circunstancias son las que determinaron eso. Él simplemente reaccionó, ¿verdad? Simplemente reaccionó cuando vio que había un riesgo. Es muy parecido a estas. Hay muchas fantasías en la política. Miren, también dicen, por ejemplo, que Fox catapultó a
que Fox catapultó a López Obrador en el 2006. No es cierto tampoco. Miren, cuando tú lees la cosa política con encuestas, pues te quedas así con cosas muy vagas, ¿sí? Pero yo tenía un monitoreo, y el monitoreo de esa elección del 2006 lo hice por 3 años, ¿sí? Pagándolo yo completito, compañeros, ¿ok? Hay un libro que por ahí tengo, ¿sí? Donde narro toda esa historia, se llama Crónica de una sucesión presidencial. López Obrador ya estaba arriba, precisamente porque estaba arriba y estaba muy fuerte, es que Fox reaccionó en el intento ese de desaforarlo para descarrilarlo. Es lo mismo ahorita. O sea, el fenómeno de Xochitl se presenta, se le ven los riesgos, se anticipa esos riesgos y empieza el presidente a angustiarse y a reaccionar. Él no la hizo, ¿sí? O sea, no podemos darle ese crédito, ¿sí? Xochitl es producto de ella misma, ¿ok? ¿Y qué más? Pues la circunstancia favorable que se da para que ella emerja y surja como una persona que tiene ahora una condición de privilegio en la competencia presidencial, ¿sí? Entonces, pues, no la dejó entrar al Palacio por eso, pero eso no la catapultó, pues. Quizá le dio alguna visibilidad, ¿sí? ¿Ok? Pero no podemos decir que la haya hecho la candidata, ni mucho menos. Por supuesto que había muchas cosas ahí y las circunstancias de pronto se ponen favorables para ella. Y seguramente, eso sí, yo más bien creo que hubo un grupo de gente en la política que le interesa la política y que con toda legitimidad, por supuesto, y la vieron las circunstancias y dijeron, esta es la opción. Y yo escribí un libro, un texto, pues, de lo que publico, y dije, y de pronto, Xochitl, así lo titulé. ¿Por qué? Pues porque de pronto empiezan a verse una serie de plumas, ¿sí?, escribiendo en favor de ella, y empieza a darse el fenómeno que ha estado evolucionando muy bien. Y luego esta semana viene otra cargada de encuestas, ¿sí? Hemos dicho muchas veces, las encuestas tienen la condición de hacer verdadero lo que de origen era falso, y da la impresión de que estamos ahorita viendo el caso ese, ¿sí? Entonces, pues, ese es el asunto. Que no le ha dejado entrar, pues no deja entrar a nadie, hombre, tampoco dejó entrar lo tuvo sentado 3 horas ahí a Silvano Aureoles, y por eso se levantó. Pues claro que no, ¿sí? Pero bueno, miren, vamos a concentrarnos en las cosas que son y no en las pinches fantasías políticas, ¿sí? Ok, entonces vamos a seguirle. Miren, Samuel García, bueno, no nos vamos a detener en él porque no hay alertas. Enrique de la Madrid, bueno, tampoco tiene en el top of mind algo interesante. Ricardo Monreal, la gente que recibe dinero, el presidente, Marcelo Ebrard, el mejor político, también me voy a ir rápido, peor político también. Sí, cuando haya una cosa importante nos vamos a detener aquí, ok, y nos vamos a concentrar. Bueno, algo está pasando también. Miren, los mexicanos están felices, registramos una casi alerta positiva de felicidad. ¿Qué pasó? A lo mejor es la euforia de Xochitl, no sabemos. Ok, ¿qué tenemos? Ahora sí, entramos a la lucha por el poder y entramos con el fenómeno que tenemos de la interna de Morena, ¿sí? Es el más interesante, bueno, digamos, no es el más interesante, pero sí es el que está más, digamos que precisado, porque están los precandidatos perfectamente definidos. ¿Cómo les fue entonces? Aquí tenemos los monitoreos ya de ellos, y entonces vemos a Sheinbaum, por ejemplo. ¿Cómo le fue a Sheinbaum? ¿Qué podemos decir de ella? Miren, el valor que obtuvo anoche fue 30.6. Es un valor apenas arribita de la línea media. Si ustedes observan, han predominado en los últimos 1, 2, 3, 4, 5. O sea, las últimas 6 mediciones, todas han estado muy, muy cargadas hacia la parte inferior, o sea, abajo del nivel medio. O sea, no le está yendo bien a Sheinbaum en estas últimas semanas, ¿ok? ¿De acuerdo? O sea, se ve un cierto deterioro leve. Entonces a ella no le está yendo bien. A Marcelo Ebrard tampoco, pero le está yendo todavía peor, porque mientras Sheinbaum está acá más o menos equilibrada, estable abajo,
Marcelo tiene primero una advertencia negativa, que es el último punto de noche, pero si ven los anteriores, resulta que todos están de bajadita, o sea, se le ha conformado una tendencia a la baja también. Entonces, lo que está haciendo, lo que está haciendo Sheinbaum no le está funcionando y lo que está haciendo Marcelo tampoco le está funcionando. Quizá están siendo afectados por el fenómeno de Xochitl, puede ser, sí, pero algo está sucediendo con ellos. ¿Quién está capitalizando los avances? Bueno, miren, ¿quién le está pegando a Marcelo Ebrard? ¿Sí? Porque tenemos esta advertencia. Bueno, vamos a ver. Está vacío su hipocentro, o sea, el madrazo es parejo. Pero podemos ver quiénes son los que no están golpeando a Marcelo Ebrard. Y resulta que los que no lo están golpeando, pues son algunas personas que viven en Baja California, que tienen más de 15 años de estudios, otra vez los de más de 15 años de estudios. Yo he dicho varias veces que la gente que tiene más de 15 años de estudios tiene dos velas. Una vela la tiene en Marcelo Ebrard y la otra pues en la oposición. Los que tienen hasta maestría, que son más o menos los mismos, quienes sí tienen internet, quienes no tienen problemas, incluso han podido ahorrar para solventar su situación económica, y los que tienen ingresos entre 20 y 50 mil pesos. O sea, el perfil de la gente que no castiga a Marcelo Ebrard es un perfil opositor, por eso lo ven con tanto recelo al interior de Morena. Noroña se está desinflando, miren, aquí está muy amoladito. Adán López, pues también, sí, Adán López no avanza por más que brinca. La indecisión, pues no se mueve tanto. Entonces, ¿quién fue el que ganó? Miren, ¿quién fue el que ganó el leve deterioro de Marcelo y de Sheinbaum? Pues el rechazo a todos. Entonces sí, es muy probable que lo que esté sucediendo con la gente de Morena tenga que ver con lo que está pasando con Xochitl, ¿sí? Es interesante, por supuesto, esto. ¿Qué más tenemos acá? Miren, esto es lo que llaman las marcas, o sea, ¿cómo está la alianza Morena, PT, Partido Verde en la intención de voto para la presidencia? La pregunta es así: si hoy fueran las elecciones para la presidencia, ¿por cuál de estas alianzas votarías? Y entonces vemos, por ejemplo, que en el caso de Morena, PT, Partido Verde, vean ustedes la historia, ¿sí? Aquí se ve muy estable, aquí empezó y luego tuvo una serie, o sea que le fue bien, y luego aquí se ve cómo va caminando, más o menos estable, tiene algunas advertencias negativas, pero no se les consolida, y luego aquí tiene una mejoría leve y se consolida una tendencia al alza, y está más o menos estable en este valor de 55.2%. Con la composición de fuerza, insisto, que ya hemos visto. Un número enorme. Podrían decir ustedes, bueno, entonces no hay de qué preocuparse. No, o sea, hay de qué preocuparse. Sí, porque con estos números nacionales, globales, ganar en el Estado de México por 8 puntos, pues habla de que estos números son engañosos para efectos electorales. Ojo, no estoy diciendo que estos números sean engañosos y que no correspondan a la condición nacional. Por supuesto que sí corresponden a la condición nacional. El problema es que la decisión de quién nos va a gobernar no se da por encuesta, o sea, no se da viendo el total de la población. Si fuera obligatorio ir a votar, o si hubiera alguna manera de garantizar que todos emitan su opinión, por supuesto que estos números nos hablarían de que Morena y la alianza de ellos es invencible prácticamente, porque ha estado muy estable ahí, y los números de la oposición son muy bajitos. El problema es que la ley electoral lo que establece es que debemos de ir a una urna, y salir de la casa a la urna es muy difícil para la gente más pobre, y esa gente más pobre y más vieja es la gente que apoya fundamentalmente a Morena. Ahí está el riesgo de Morena, y ahí está la explicación de muchas cosas que se ven como paradojas o que son paradojas. Vamos a ver entonces ahora cómo está la alianza PRI, PAN, PRD, sociedad civil. Miren, vamos a ver la historia desde aquí. Fíjense, empieza en valor muy bajito, 10, 11 apenas, un poco. Y si ustedes se fijan, aquí empieza incluso a deteriorarse, una tendencia a la baja,
como que se recupera solamente para empezar otra vez a deteriorarse, y luego se le consolida un deterioro aquí, es una serie y sigue y luego ya se queda más o menos estable, se vuelve a deteriorar y luego de repente, compañeros, de repente sigue estable, y esta semana, apenas esta semana, se da un fenómeno, el fenómeno de una alerta positiva para la oposición, registrando 18.1%. Si vemos los números de encuesta, que al rato los vamos a ver, lo que nos va a dar es el promedio de este valor más este, más este, más este. Y por supuesto que este valor que vamos a encontrar no va a ser confiable. La semana pasada sí, porque fue el promedio de estos cuatro. Y como son más o menos parecidos, en el contexto decimos que aquí era una situación de estabilidad, el valor de la encuesta era confiable, pero ahora no va a ser confiable, porque no hay estabilidad. Esta es la razón por la cual fallan muchas encuestas, porque asumen una condición de uniformidad que no siempre tenemos. Y como no hacen monitoreos para de ahí derivar las encuestas, que como lo hacemos nosotros, sino que se van directamente a hacer la encuesta, entonces no tienen forma de saber esto. Y por eso simplemente los mismos encuestadores, pues yo me imagino que después de entregar su reporte, pues se ponen a rezar o algo para que les vaya bien. Y aquí entonces tenemos una situación. Cuando tenemos una situación de este tipo, es más confiable el valor del último punto. Así que el de la encuesta, que el margen de error sea más grande, es más importante. O sea, si nos preguntan ahorita cómo está la cuestión de marcas, ¿ok? ¿Qué diremos? Pues la oposición trae 18.1% y el último punto de la alianza PRI-PAN-PRD contra 56%. Eso es lo que tenemos. Que en este caso sí se ven más estables y sí pueden ustedes observar el valor del último punto y el valor central es más o menos lo mismo. Entonces, compañeros, ¿qué tenemos? Un avance ya muy claro, muy significativo de la oposición. Ahora bien, ¿quiénes están haciendo que avance la oposición? Los jubilados. Interesante, porque este es un sector que muy probablemente está recibiendo dinero de López Obrador, ¿ok? Pero no lo están apoyando. Los que desaprueban la labor del presidente, pues sí, o sea, las personas que están en la oposición, es normal. Quienes tienen que gastar algo de sus ahorros o vender algunos bienes para salir adelante, pues la gente que le está llegando la lumbre a los aparejos y la gente de las clases medias. Quienes no están apoyando a la oposición, los solteros, los que se dedican al hogar, quienes aprueban al presidente y quienes tienen ingresos entre 2.400 y 5.000 pesos. Entonces, interesante el resultado. MC está tranquilo, muy amoladón. Y luego entramos a quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta, pero ahora de la alianza PRI-PAN-PRD Sociedad Civil. Miren, Santiago Krill, fíjense, Santiago Krill se estabilizó aquí en un deterioro, estuvo aquí una época más o menos buena, así que se le consolidó un avance y luego quedó estable, y este último valor se acerca a la línea de advertencia negativa. No le está yendo bien a Santiago Krill. ¿Ok? ¿Quién sigue? Xóchitl Gálvez. Órale, miren la evolución de Xóchitl Gálvez al interior de la alianza. Yo lo dije la semana pasada, Xóchitl Gálvez está evolucionando en la alianza, pero no en la situación general. Y aquí está la evolución. Vean, ella empezó aquí, bueno, tenía 0 antes, luego registró 1, y luego 3, y luego 7, y luego como que se refrenó, 5.6, y ahora 10.8, en respuesta espontánea. Quiere decir que como candidata de la oposición tiene un apoyo en números así de medios de 10.800.000. Hay que quitarle el margen de error para ver de cuántos puede tener en garantía, pero el hecho es que ya anunciaron que ellos tienen ya las 150.000. ¿Quiénes apoyan a Xóchitl para que sea candidato de la oposición? Los que desaprueban al presidente, los que no reciben apoyo, y los que tienen ingresos entre 8.500 y 20.000 pesos. Quienes no apoyan a Xóchitl, los que aprueban al presidente,
y quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente, que es la gran fortaleza del presidente. Entonces, Xochitl evolucionando de manera importante. Enrique de la Madrid, ¿cómo le está yendo Enrique de la Madrid? Miren, ustedes ven los últimos datos, este se acercó a la línea de advertencia negativa, ¿sí? Ya tiene 3 puntos consecutivos arriba del nivel medio, le está yendo moderadamente bien, pero decir que tiene 1.7%, ¿sí? Estamos hablando de 1.700.000 personas en nivel medio, hay que descontar el margen de error para ver cuántos tiene garantizados, pero al rato lo vamos a ver, y sí podemos afirmar que él también ya tiene de algún modo garantía de conseguir los 150.000 firmas. Claudia Sheinbaum, miren, esta es una pregunta que es interesantísima, porque aquí hacemos el contraste entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, ¿sí? Miren, ¿cómo está evolucionando Sheinbaum en el contraste con Xochitl Gálvez? Aquí está, miren, fíjense, el primer valor que sacó fue 59.5 y luego 59.9 creo, ¿sí? 59, no es igual, 59.9 creo. Y luego aquí declina un poco, 53.7 y ahora vuelve a declinar, 50.6. O sea, Sheinbaum está en una tendencia a la baja que todavía no se le consolida, se requieren 5 valores y la próxima semana Sheinbaum registra ante Xochitl menos de 50.6%, se le habrá consolidado una tendencia a la baja. ¿Ok? ¿Y cómo le está yendo a Xochitl? Miren ustedes, fíjense, el primer valor fue 11.1 y luego 12, casi igual. La semana pasada todavía seguía igual, 10.7, y ahora empieza a subir y registra un valor de alerta positivo. O sea, otra vez el mismo asunto. Si no hay estabilidad, como en este caso, porque una que es Sheinbaum lleva tendencia a la baja y Xochitl registra alerta positiva, lo razonable para tratar de ver cómo están las cosas es tomar en cuenta los últimos puntos. O sea, Xochitl tiene 20.6 y Sheinbaum 50.6, o sea, son 30 puntos. Sí, hay una encuesta que se publicó ayer o antier, ¿sí? Ustedes van a decir, entonces tú coincides con la de él. No. Cuando esa pinche encuesta salió, los números que nosotros traíamos era una diferencia de 53.7, ¿sí? Que fue el valor previo, contra 53, contra el valor previo de aquí, contra 10, o sea, 43 puntos. Y hubo una encuesta que salió que tenía 30 puntos. O sea, no coincidimos porque las comparaciones se hacen en el tiempo, ¿sí? Este tiempo es de anoche y no hay ninguna encuesta ahorita publicada que se haya hecho anoche excepto esta. Y entonces lo que estamos nosotros diciendo es que tenemos esa situación. Ahora, puede ser que estemos ante la figura esa de que lo que no era cierto se acaba de hacer cierto, que es lo que ya comentamos como una condición que tienen las encuestas cuando se usan como propaganda. Ahora bien, ¿quiénes están apoyando a Xochitl? Los que tienen licenciatura, otra vez ese grupo. Quienes desaprueban la labor del presidente. La inconformidad de López Obrador, liderada por las personas que tienen estudios superiores. Quienes no están apoyando a Xochitl, los que se dedican al hogar, quienes aprueban la labor del presidente López Obrador. ¿Qué significa esto? Que Xochitl debe de enfatizarse mucho hacia el grupo este de las amas de casa, que además es un grupo grande, muy grande. ¿Sí? Ella, sus estrategas, pues, sus publicistas deben de pensar en eso. ¿Sí? Porque ahí hay un filón que le podría generar más avance. Aquí se acaba pues el monitoreo. Ok, déjenme ver si hay preguntas, compañeros, en lo que cambiamos a ver la encuesta, que miren, la verdad, hasta da hueva ver la encuesta, porque si no hay estabilidad, ver la encuesta es prácticamente perder el tiempo. Como quiera la vamos a ver, pero recalcando, subrayando, que las encuestas no son confiables cuando no hay estabilidad, ¿sí? O sea, alguien
porque es un poco difícil entender. Dice, pero ¿por qué si tú te dedicas a hacer encuestas, tú dices que las encuestas no sirven? Pues porque no sirven, o sea, aunque yo las haga, no sirven. O sea, así, si tomas la encuesta para tomar decisiones, estás corriendo un riesgo grave. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues ver el monitoreo, ¿sí? ¿Te sirven cuándo? Cuando hay estabilidad. Si el monitoreo te marca estabilidad en algo, pues esa encuesta te conviene usarla, porque al tener la posibilidad de utilizar no solamente un punto, que es el último del monitoreo, sino los 4 últimos, entonces lo que tienes es una muestra más grande, un margen de error más pequeño, y entonces pues te sirve más. Pero tienes que ver primero el monitoreo. Irte directamente a la encuesta como una manera de tomar decisiones es correr un riesgo muy, muy elevado, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí hay una situación que yo espero que dentro de por lo menos unos 15 o 20 años lo entiendan los pinches maestros que dan el tema de encuestas en las universidades, compañeros. Y no nada más de aquí, en las pinches universidades del mundo, porque siguen enseñando estas mismas pendejadas y siguen saliendo personas que piensan que saben eso y ponen sus despachos ahí para el mercadotecnia y andan haciendo unas artes pendejadas. Y bueno, yo no tengo la culpa de eso, sí, no es tampoco problema mío resolverlo, y entonces vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna mentada de madre, que yo creo que ya me merezco por lo menos unas 2. Linda Hernández Riojas nos está viendo, válgame Dios. Laura Margarita Garza también. Rosaelia Pérez también. Ah, mira. Claudia Virgen también. Apoyo a X. Ok, bueno. Claudia Virgen dice, saludos compañeros, buenas tardes, soy parte del hipocentro jubilado. Doctor Borrego, saludos cordiales. Miren, aquí hay un caso concreto. Compartan, por favor, nos insiste Jorge Guapuja. Orlando Delgadillo nos está viendo. Hablar lo mató la bailada, chingue. Puede ser, hombre, a lo mejor no le salió bien ese pasito. Mirna Borrego, mi prima, le mando un abrazo, un beso. Jaime Delgadillo dice, Xochitl tiene muchos elementos personales que se identifican con la muchacha, más los medios de comunicación que por supuesto que están dando un apoyo importante. Y ok, hasta aquí voy, no hay preguntas. Si no hay preguntas, nos vamos a ver el reporte de encuesta. Ya les dije, pues nos vamos a ver nada más por razones sentimentales. Dice Rubin Leftovers, Xochitl Gálvez, por su ascendencia y su perfil, es el más idóneo para restarle votos a Morena. Seguramente sí. Además es una persona, pues la verdad, claramente inteligente, sí. No digo que todo lo que esté haciendo esté bien, pero pues por lo pronto lo que estamos viendo es que lo que está haciendo le está funcionando. Encuesta nacional. Ok, miren, ¿qué tenemos? ¿Tiene acceso a internet? 83% tiene acceso a internet en el país. Los temas que están más en mente ya los vimos. El principal problema en México pues sigue siendo la inseguridad con 47%, pero luego la delincuencia, que es el mismo tema, pues ya nos lleva a 57%. La corrupción, la economía, el mal gobierno, la violencia, ya nos lleva a 60% el tema y entonces, bueno, esos son los temas, fundamentalmente el tema de inseguridad. Luego, aquí tenemos el tracking de esto. El presidente López Obrador tiene una aprobación de 67.2%. Este es el tracking, la evolución. ¿Por qué lo aprueban? Bueno, pues ya saben, porque hay gente que lo adora, ¿sí? ¿Por qué lo desaprueban? El interés en la política es 44%. El presidente trae una calificación promedio de 7.5. Esa es la evolución de la calificación. Porcentaje de calificaciones altas y bajas. El tracking, esto es importante. ¿Sí? ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente? Y bueno, mire, tenemos a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard liderando. Pero ahora, miren, siempre habían estado ella y López Obrador, y ahora ya está aquí Xochitl, ahora sí que les está tocando la puerta. Miren, aquí está Xochitl Gálvez Ruiz. Ella tiene 5.2% y el presidente tiene 5.6%, está totalmente empatada y está amenazando con hacerle empate a Marcelo Ebrard. Esa es la gran novedad. ¿Quiénes más aparecen de la oposición? Bueno, Enrique Octavio de la Madrid con un valor de 0.3, pero pues ya ahí pinta. Santiago Krill también, y Luis Donaldo Colosio Riojas. Este es el tracking del Top of Mind, ¿sí?
En identificación partidista, los fans, bueno, Morena tiene 37, ok, y el PAN tiene 5.9 y el PRI 3.1, Movimiento Ciudadano 1.4, el mejor político pues es López Obrador. Lo relevante, compañeros, es que este es un indicador muy fuerte. ¿Quién es el mejor político de México? Pintar aquí no es nada fácil. Miren, están normalmente los que son presidentes o fueron presidentes. Miren, miren, Andrés Manuel López Obrador, López Mateos, Felipe Jesús, Lázaro Cárdenas. Miren, Claudia Sheinbaum es una de las candidatas que está aquí, 1.4. Y luego Benito Juárez García, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Ernesto Zedillo, puros expresidentes, Vicente Fox, Cuauhtémoc Cárdenas, que no fue presidente, pero pues es un personaje. Carlos Salinas de Gortari, Noroña también es meritorio para el pintar, pero la novedad aquí otra vez, Xochitl Gálvez se cuela a la lista de los mejores políticos de México. Esa es otra cuestión de alerta, por supuesto, y es la única dentro de la oposición que está en este grupo tan selecto. Bueno, este es el tracking, y luego los peores políticos, bueno, pues son Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto. No me voy a detener aquí mucho. La felicidad desbordada, 95.1%, si nos consideramos felices. Miren, aquí están los números de encuesta, ¿sí? 55-11, pero acuérdense, esta encuesta no sirve, dicho. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad, lo acabamos de ver, ¿sí? Entonces mejor ni piensen en esto. Los últimos puntos que les comenté son los que marcan, ¿sí? Y en ese caso, pues ya la situación se da en los términos que les comenté hace rato. ¿Ok? El apoyo que están recibiendo, aquí está la evolución, pero no hay ninguna novedad en esta evolución. En la interna de Morena, ¿sí? ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente? Pero es en el top of mind. Respuesta espontánea. Están liderando otra vez Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ¿sí? Y luego Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña, y acá más abajo Ricardo Monreal y Manuel Velasco. Ok, el top of mind de ellos. En el top of mind de la oposición, esta es otra cosa interesante. Miren, Xochitl Gálvez tiene 7%. Si ese 7% de Xochitl Gálvez le restamos el 2.1, le quedan 4.9. Estamos hablando de que ella tiene garantizadas por lo menos 4.900.000 firmas. Enrique Lamadrid tiene 1.1 y el margen de error es 0.9. Si le restan el margen de error, le queda 0.2 y esto habla de 200.000. O sea que también Enrique de la Madrid tiene de algún modo garantizadas las 150.000 firmas. Santiago Krill no, porque él tiene 0.5 y el margen de error es 0.6, o sea que queda en escala negativa. Al restarle no nos garantiza nada. Tampoco Beatriz Paredes por lo mismo. Y bueno, Felipe Calderón no juega, pero aquí está. La comparación entre los candidatos de Morena y sus aliados. Bueno, pues el empate permanece. Les fue mal a los dos, como ya lo dijimos, como ya lo vimos en el monitoreo, y se mantiene este empate técnico. ¿Sí? Y luego el contraste, bueno, dentro de MC, bueno, sigue siendo el dominio de Luis Donaldo Colosio Riojas, pero Samuel García como que se le empieza a acercar. Y la comparación esta entre Xochitl, ¿sí? Y Sheinbaum. Tenía 11, subió 3 puntitos en el global, pero esto no es confiable. Y eso tampoco, ¿sí? O sea, esto ya quedó en el último punto, dijimos, en 50 y en el último punto quedó en 20. O sea, es más confiable el último punto del monitoreo que esto. Lo interesante de tener monitoreos no es que te haga infalible una encuesta. Las encuestas ahí van a salir como salen, ¿sí? Lo interesante es que tú puedes decir, en este momento puedo tomar en cuenta la encuesta y en este momento no. Y en este momento esto no es confiable, ¿sí? Por los monitoreos que no están en estabilidad. Porque Sheinbaum lleva una tendencia a la baja y Xochitl tuvo una alerta positiva el día de anoche. Bueno, anoche pues. Ok, ¿por cuál nunca votarías? Bueno, Xochitl Gálvez. Miren, voy a hacer un monitoreo también de esa variable que es interesante. Y cuando metemos a Samuel García, pues quedan los números aquí un poquito similares, pero la que es afectada es Sheinbaum, como que Samuel le quitaría votos a Sheinbaum más que a Xochitl, ¿sí? Y también valdrá la pena hacer el monitoreo ese donde está Samuel. Y es todo lo que tenemos, compañeros. Sí,
Déjenme ver si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna novedad. Felipe Briones, pues Felipe Briones es un compañero que cada vez se decepciona más del presidente López Obrador. O te estoy confundiendo, Felipe. A ver, Efraín Rentería también está viéndonos. Moisés Solís, ¿qué pasó, Moy? Xochitl Gálvez por su ascendencia, aunque no sé, este comentario ya lo leí. Bueno, compañeros, esto es lo que tenemos. Sí, yo quisiera, pues en estos minutos, asomarme otra vez a ver si ya hay alguna pregunta, algún comentario. Aquí hay una que nos dice, Jorge Guacuja dice, ¿cómo te surgió la idea de los monitoreos? Ah, qué interesante. Mira, Jorge, fue algo muy chistoso porque en el 93 las encuestas estaban en su punto máximo, ¿sí? De confiabilidad. Había un gran prestigio en las compañías que hacían encuestas, pero sucedió algo especial aquí en Monterrey, en Nuevo León. Gobernaba Sócrates Rizo, un doctor en economía, un hombre de ciencia, que pues por la cercanía, sobre todo por digamos que, supongo yo, que por tener amigos comunes, Sócrates y yo no nos conocíamos, pero él había andado pues en las lides de izquierda aquí en sus juventudes y muchos amigos de él eran mis amigos. Y entonces, por alguna razón, cuando él llega aquí como presidente estatal del PRI, me busca, y desde entonces toda la vida hemos estado juntos. O sea, he sido su estadístico de cabecera, sí, su amigo, pues. Y entonces, cuando llega él a ser gobernador, pues yo tenía toda la confianza de él y desarrollamos muchas cosas porque no me limitaba, al contrario, me apoyaba, me decía, este problema quiero que lo veas. Y entonces me dio una condición, pues, que yo agradecí mucho. Por decir algo, el tema de la inseguridad, el tema de la violencia, ¿sí? Haz lo que tengas que hacer. Entonces, imagínate tener recursos para investigar un tema, convocar a sociólogos, psicólogos sociales, antropólogos, economistas, abogados, juristas, etcétera, y decirles, tenemos este problema y queremos verlo desde las diferentes perspectivas. Díganme qué necesitan, qué información requieren, o si es un desarrollo teórico el que van a hacer, pues ok, no me preocupo por ustedes. Unos dijeron, yo quería ver cómo está pensando la población general, otros dijeron los comerciantes, hay que ir a la Canaco, otros quisieron indagar en los archivos de la policía para ver ciertas características de los crímenes. Otros quisieron ver la severidad con que llegaban los heridos a los hospitales de urgencias cuando eran agredidos. Y entonces hicimos un estudio monumental, ¿sí? Interesante. Hubo otras aplicaciones interesantes, por ejemplo, para ver el tema de las tarifas eléctricas, porque pues Comisión Federal, bueno, era Hacienda más que Comisión Federal, tenía el criterio de los promedios, y entonces me fui al observatorio meteorológico de Tacubaya y a platicar con la gente, me dieron datos y me dijeron los criterios y yo me asusté. Pues resulta que tomaban el pinche criterio los economistas chingados en base a promedios. Dije, no mamen, cabrones, o sea, pues nosotros tenemos una temperatura promedio chingona porque en la noche se pone fresco, casi frío, y luego en el día nos estamos muriendo de calor, pero en el promedio estamos con madre. Y hay ciudades que tienen el mismo promedio que nosotros, pero está estable todo el día, ¿sí? Y entonces decía, ese no es el criterio. Tenemos que descansar un criterio en el porcentaje de horas de confort que tenemos. Y el criterio de confort es que ande la temperatura entre 20 y 30 grados y un cierto rango también de porcentaje de humedad relativo en el ambiente. Y entonces yo les demostré, con los datos mismos de ellos, ¿sí?, que lo que nosotros teníamos era una cantidad muy reducida de horas de confort comparado con otras ciudades que tenían una tarifa preferencial. Bueno, por ahí se fue la idea, para que nos bajaran las tarifas. Y bueno, en esa condición, pues, de cercanía con él, llegó un momento en que teníamos un problema aquí, que fue el problema del Listelión, y yo le llevo un reporte de encuesta, y así como les estoy diciendo, justamente lo que estoy diciendo, aquí está esta encuesta, no le crean.
Así le dije, aquí está esta encuesta, pero no le creas. Y pues, no tenía yo los elementos de ahora, decir es que hice el monitoreo y saqué esto, pero había una situación muy clara. Me dice, pero ¿por qué me dices que no te crees? ¿Hiciste algo mal? Y yo, no es eso. El problema es que nosotros medimos en aquellas épocas en las que hacías muestreo por conglomerados geográficos, te ibas a las casas, etcétera. Hicimos el trabajo de campo hace 3 días. Pero ayer pasó esto, muy importante. Antier pasó esto otro. Son cosas que inevitablemente impactaron en la opinión pública. Entonces, pretender que este resultado que corresponde a hace 3 días tiene vigencia el día de hoy, no hace sentido, es absurdo. Y entonces, pues entendió, claro, por supuesto. Y dijo, ¿y qué hacemos? Le dije, pues déjame pensar. Estuve varios días reflexionando en el problema y caí en la cuenta de que el problema que teníamos era un problema precisamente de que la opinión pública en ese momento, por ese problema que estábamos viviendo, que fue un problema con los maestros, conocido como el problema del Isteleón, se hizo muy intensa porque había gente, por supuesto, los maestros y los padres de familia que los apoyaban, hacían manifestaciones hermosas, muy vistosas, con una banda de guerra y un júbilo. La gente en los edificios del centro de Monterrey sacaba pañuelos blancos para apoyarlos. Pero por otra parte, los sectores más reaccionarios de Monterrey, sí, regiomontanos, pues se manifestaban en contra de ellos. Y ellos tenían pues el privilegio o la ventaja de que pues los medios de comunicación hacían eco de sus voces. Y entonces, pues se da un jaloneo muy fuerte. Ese fenómeno especial, pues, fue lo que generó ese asunto. Y entonces yo caí en la cuenta de que esa dinamización de la opinión pública en el contexto industrial se había dado en un fenómeno que había arrancado, pues, más o menos en 1750, que es cuando arranca el fenómeno de la revolución industrial, pero que desemboca y hace una situación ya de crisis a principios del siglo pasado, ¿sí? Cuando se viene la producción en serie, y particularmente en Estados Unidos se da ese asunto. Y por ahí de 1928, en la empresa Bell, ¿sí? Telefónica, Walter Schuhart desarrolla los monitoreos precisamente para controlar la calidad, porque ese dinamismo que se había dado pues hacía que pues simplemente tenías una producción elevada, defectuosa, y eran pérdidas muy grandes. Por ahí se dio la evolución de ese campo. Y eso que pasó, pues, de dinamización en el tema productivo, se estaba presentando ahora en el caso de la opinión pública. Casualmente o venturosamente, ese tema de control estadístico es el tema en el que yo hice mi tesis doctoral como estadístico, ¿sí? Bajo la dirección de Donald B. Owen, que fue uno de los grandes estadísticos del siglo XX, ¿sí? Para que se den una idea, un académico, sí, en general publica 2, 3 publicaciones al año para estar en buen nivel. Él tenía una intensidad de como unas 11 publicaciones al año, o sea, una máquina de producir conocimiento. Y tuve la aventura, pues, de ser su alumno, y además su alumno muy, muy querido, ¿sí? Apapachado, diría yo, ¿sí? Después de que saqué el grado, me acompañó en México, estuvimos en Veracruz, aquí en Monterrey, en la Ciudad de México, dando conferencias, ¿sí? Lamentablemente no muy, muy bien utilizadas, pero bueno, a lo que voy es a que ese tema en el que caía finalmente el problema, pues es mi campo. Y entonces me dediqué a hacer lo que hice en la tesis doctoral, que fue hacer ajustes en los diagramas de control para ciertos propósitos. En mi tesis doctoral fue para hacerlos óptimos, teniendo un criterio económico. Y aquí, pues simplemente era adecuarlos para tener una situación de seguimiento del fenómeno, pero con la condición de que en la industria, si no hay alertas es porque no está pasando nada. Y aquí en el mundo social, que es más complejo, si no hay alertas, pues significa que hay un equilibrio de fuerzas. Pues tuve que ajustar los criterios filosóficos, conceptuales, de criterios. Y aparte, tuve que hacerlo de manera tal que no se perdiera la riqueza conceptual de la encuesta, para ajustarme a la idea de Niklas Luhmann de que los nuevos paradigmas deben contener al anterior. O sea,
Si tú trabajas con mis monitoreos, de mi monitoreo lo congelas y tienes la encuesta. Como en un video lo congelas y tienes una fotografía, ¿sí? Entonces el nuevo paradigma debe contener al anterior, esa es una condición básica. Entonces tuve que hacer criterios para que esto fuera una natural continuación de la encuesta. Y entonces empecé. Claro, terminó el problema del 93, ya no se dio este fenómeno, volvimos de algún modo a la normalidad, pero uno se enamora de sus hijos. Y entonces yo seguí por varios años haciendo las cosas con este esquema. Finalmente le daba al cliente lo que me pedía, las encuestas que me pedían, pero los clientes no valoraban esto, ¿sí? De hecho, me tocó ver clientes que veían mi reporte, que en aquella época eran reportes impresos, y veía cómo les ponían clips a todos los monitoreos, pues no los querían ver, no les interesaba, se iban a ver las gráficas de encuesta. Y entonces, bueno, pues así fue. Todavía cuando trabajé para la presidencia de Peña Nieto, Videgaray no quería ver los monitoreos, nunca vio los monitoreos, ¿sí? Él quería ver la encuesta, ¿sí? Y todavía mucha gente así lo entiende. Pero bueno, así empezó eso. Y luego se da el fenómeno de que la telefonía celular, la internet, etcétera, empezó a generar una situación de un dinamismo ya de manera natural, no especial, en todo el contexto social. Y entonces aquello que en el 93 fue una situación especial, se hizo una situación normal, ¿sí? Lo explica también Niklas Luhmann, ¿sí? De manera maravillosa, y antes de que tuviéramos el fenómeno de la telefonía celular, apenas empezaba, cuando él murió. Pero él lo anticipó muy claramente, ¿sí? Los sistemas se hacen más complejos, sociales, cuando hay mayor interacción entre los elementos que lo conforman. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho la telefonía celular? Pues que interactuamos. Ahorita estamos platicando nosotros. Hace 30 años no era posible. Tenías que estar en un canal de televisión para que de ahí te llegara la señal. Todo llegaba ahí y por eso muchas cosas se perdían. Ahora nosotros no somos solo receptores de información, somos transmisores de información y nos comunicamos, interactuamos. Y entonces, bueno, se hizo complejo el mundo, se requiere esto, pero el mundo es muy holgazán. El mundo no quiere estarse complicando la vida, quiere seguir con sus pinches encuestas, es una zona de confort para muchos académicos, para muchos intelectuales, para muchos investigadores, ¿sí? Un día se van a dar cuenta de que han estado haciendo muchas pendejadas, ¿sí? No sería una novedad, y no sería una novedad que hacen pendejadas por no entender la estadística. Hace unos 20, 30 años recuerdo que el New England Journal of Medicine publicó un texto descorazonador que hablaba de que un porcentaje elevadísimo de las investigaciones médicas estaban mal sustentadas por errores en los análisis estadísticos. Pero bueno, ese es otro tema. Esa es la razón, mi querido Jorge, por la cual empecé con esto. Y bueno, ¿por qué lo mantuve? Pues por razones de orden sentimental. Y nosotros tenemos pues apenas unos cuantos años de que algunas personas medio entienden lo que hacemos, ¿sí? Incluso nuestros clientes, y no son muchos los que le entienden, algunos entienden un poquito más, pero a plenitud no hay mucha gente. Y no porque esto sea muy complejo, sino porque no quieren, ¿sí? O sea, no se quieren dar el tiempo para escuchar, para entender. Hace rato a uno de los asesores de uno de los que andan ahí para la presidencia, le dije, dile a tu estratega que se ponga a ver esto, que me vea, ¿sí? Lo más seguro es que no me esté viendo el cabrón, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque te hace esas pinches mamadas. Y más aún cuando seguramente le dijeron para que vea que le está yendo de la chingada, que no le está yendo bien, que lo que está haciendo está mal, pues claro que no quiere saber de ti, ¿sí? Y yo digo, bueno, pues ni modo, ¿sí? yo qué chingados puedo hacer. Pero esa es la razón, compañeros. Déjenme hacer otra pregunta y si no me voy. Muy interesante, muchas gracias, me dice Jorge Huecuja. Y bueno, compañeros y amigos, me retiro solamente diciéndoles que esto al rato lo van a ver en YouTube. Ya estamos muy cerca, compañeros, de llegar a las 1000 personas que están suscritas en mi canal. Dicen que si llego a 1000, me faltan como unas 100, poquitito más de 100. Que si llego a 1000, entonces ya podré hacer transmisiones directamente por YouTube, que eso me gustaría mucho. Entonces les encargo mucho pues que si entran a mi canal me le pongan like, que se suscriban a mi canal de Saba Consultores y que déjame quitar esto, y que bueno, si andan en la tandariola, compañeros, si andan en la política y de veras quieren ganar, ¿sí?
o quieren tener la mayor posibilidad de ganar, olvídense de esas pinches encuestas, les hacen mucho daño. Búsquenme, ¿sí? Miren, mi correo electrónico es saba@sabaconsultores.com y mi teléfono es 81-10-66-4872, ¿ok? Entonces, pues, búsquenme, porque, miren, si me caen unos 2 o 3 clientecitos más, entonces voy a tener un poquito más de excedentes económicos, y esto que estamos aquí viendo, esto se los explico para que ustedes, si traen ahí un amigo que anda haciendo el pendejo con alguna compañía encuestadora, le diga, ya no le hagas al pendejo, me busca mejor a Salvador para que te ayude, ¿sí? Y entonces, si conseguimos eso, este estudio que estoy haciendo lo podré hacer con una muestra un poquito más grande. Me gustaría subirla al doble, me gustaría llegar al doble, pero gradualmente irla incrementando. Y también, si se da este fenómeno, pues a mí me gustaría no medir una vez a la semana, me gustaría medirnos a lo mejor cada 4 días, ¿sí? Aunque no sea el mismo día de la semana, pero o fijar 2 días de la semana, pues en los que midamos, pero sí medir con mayor frecuencia también, ¿sí? Entonces ese sería el beneficio, pues, que tendríamos todos en caso de que yo tenga un poquito más de chamba, ¿sí? Y si no, no pasa nada. Esto, por lo menos con la chamba que tengo ahí garantizada de mis clientes, lo podemos solventar sin ninguna dificultad. No hay más preguntas. Nos vamos, compañeros. Les invito, porque hoy es martes. Mañana en el noticiero de N+, o en Televisa Monterrey, ya saben, el espacio que tenemos ahí, Ramón Alberto Garza y yo, con nuestro amigo Gregorio Martínez, 9:30 en 152 de Sky. Eso es mañana miércoles. El jueves a las 9 de la mañana en el Antonio primero no, saludo a mi querido maestro Antonio, mi querido amigo Antonio Quiroga. No, estamos reuniéndonos ahora en el invernadero, en el gran invernadero. Ahí vamos a tener la mesa grillera, la vamos a transmitir. Miren, yo quisiera transmitirla por Twitter, como sería el deseo de Jorge Guacuja, pero la verdad la experiencia de ayer no fue muy alentadora. La voy a continuar en Twitter, voy a ver qué se puede hacer, pero es más cómodo así, o sea, por esta posibilidad de transmitir de manera horizontal. Ojalá que junto con la pinche X que le van a poner a Twitter se venga también la modificación para que se puedan hacer transmisiones haciéndolas así de manera horizontal. Pero por lo pronto, antes de irme, déjenme decirle, ¿quién va a ganar? No, sepa la chingada, Jorge dice, ¿quién va a ganar el 24? Pues sepa Dios. Una vez esa misma pregunta me la hizo Porfirio Muñoz Ledo, ¿sí? Pero me la hizo con mala intención, ¿sí? Con la idea de hacerme, de mostrar, pues, ¿sí? Un poco así como Alejandro Magno, ¿no? Para evidenciar mis limitaciones profesionales, ¿sí? Me dijo, a ver, ¿quién va a ser el próximo presidente? No me acuerdo qué año era. Y yo le dije, sepa la chingada, ¿sí? La respuesta técnica correcta, sepa la chingada. Pero agregué algo más. Dije, las encuestas predicen el pasado, no el futuro, ¿sí? Yo estoy aquí para decirte el pasado. A diferencia de las encuestas normales, yo te digo el pasado muy reciente. Esa es la diferencia entre esto, decirte el pasado muy reciente con decirte un pasado que a veces está muy pasado, tan pasado que ya casi no tiene nada que ver con el presente. El pasado que yo te voy a decir, un pasado muy reciente, te digo, así estaba pensando la gente, o así estaba pensando la muchacha, el lunes, como a las 8 de la noche, ¿sí? Ahí estaba pensando. Y luego se fue a dormir. Entonces, pues no creo que ahorita, en el momento que te estoy dando la información, haya cambiado de opinión, a no ser que la gente dormida cambie de opinión, ¿sí? Entonces, pues casi te estoy dando el resultado de un pasado tan reciente que prácticamente te puedo decir que estoy dándote información a tiempo real, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que hacen las demás compañías, pero no nos escapamos de estar viendo lo que pasó. Ahora, ¿qué va a pasar después? Los politólogos se han hecho pendejos
Y los encuestólogos han sido tan pendejos, pues, que han agarrado el curricán. Ese negocio de anticipar un resultado electoral es negocio de un politólogo, de un especialista, no de un encuestólogo. Pero nuestros encuestólogos son tan pendejos que agarran, les digo, el patín y ya andan haciendo explicaciones y la chingada. A veces se pueden hacer, pero en general no es chamba nuestra. A ver, cabrón, tú estudiaste ciencia política, tú estudiaste una especialidad que supuestamente te explica cómo es que la gente piensa. Pues explícame tú, cabrón. A ver, dime por qué Xochitl está así. Dime por qué se está deteriorando Sheinbaum ante Xochitl. Sí, dime por qué el presidente no se mueve. Yo te estoy dando elementos estadísticos para que se amplíe eso, pero por supuesto que ese es trabajo de los especialistas en ciencia política. Que sean tan pendejos que no lo pueden explicar y anden jugando en la pinche propaganda, es un problema también de las escuelas donde, para empezar, los pinches maestros son unos pendejos, hombre. Aquí tenemos una escuela de ciencias políticas, pero donde sudan pendejez los maestros. Al menos los que yo conozco, no podemos generalizar nunca, ¿sí? Pero, de ver, unos pinches bandidos, ¿sí? Y entonces, bueno, de repente andan haciendo encuestas, andan haciendo unas artes pendejadas. Entonces, bueno, pues no hay mucho futuro, compañeros. Ya me voy porque estoy diciendo una bola de sarta, una sarta de locuras, pero créanme que son ciertas, ¿sí? Dice Concepción Palacios, nos está viendo. Órale, excelente, Cochita, te mando un abrazo, un beso. Jorge Alberto Tapia López también nos está viendo. Interesante información, nos vemos en la mesa grillera. Perfecto, buen día, amigo, nos dice la ingeniera Sandra Muraira. ¿Y quién va a ganar en el 24? Sepa la chingada. Bueno, le estaba ya nada más para terminar. Entonces le digo eso a Porfirio Muñoz Ledo, sí, y se quedó sorprendido, me dio un golpe aquí y me dijo, tú y yo debemos de trabajar juntos. Nunca lo volví a ver, nunca trabajamos juntos. La vida deja muchas cosas en pendiente, ¿sí? Compañeros, nos vemos. Bye.